¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, muy buenas noches para todos. Si vamos a hablar del sector inmobiliario específicamente, en esta primera parte del informe que va, por un lado, directamente a hablar de lo comercial y también lo residencial, hablando de alquileres, de inmobiliarias y obviamente también del rubro comercial, porque tiene que ver la primera parte con lo que ha pasado con el comercio. Esta es parte de la postal, lo que estamos viendo detrás mío, las imágenes de lo que se encuentra hoy en el centro, a propósito de los locales que están todavía en alquiler, con respecto al año pasado, en el comienzo de la pandemia. Tras casi 2 años de pandemia, la situación en Villa María reflejada por la apertura y cierre de comercios, que se da de forma muy particular en el comparativo, y ya lo vamos a ver con algunas estadísticas que tenemos, e incluso la referencia también de inmobiliarias. Lo cierto es que, a comparación del año pasado, hablamos también de la morosidad, hablamos de la demanda por parte de los inquilinos, y en esta primera parte, con la charla que teníamos con Bernardo Pedraza, corredor inmobiliario de Villa María, que nos explicaba y nos daba detalles del movimiento actual, la demanda actual que tiene el sector inmobiliario específicamente sobre los comercios en la ciudad. En el recupero por parte de los comerciantes hemos visto que ha sido muy lento, inclusive después de haber salido de la pandemia es como que el comerciante esperaba una cosa y le costó mucho más de lo que esperaba poder salir adelante. Pero bueno, nosotros tenemos fe de que va a ir para adelante. De a poco vemos que se van acomodando los números. Eventualmente sí han sido cubiertas las plazas disponibles, por decirlo así de alguna manera. Realmente la demanda ha sido buena. También hemos interpretado como que la gente tenía algún ahorro de dinero y entendió que el proceso inflacionario le iba comiendo los ahorros y decidió poner algún negocio, siempre, digamos, entablar alguna actividad comercial para poder mover ese dinero. Y eso ha propiciado nuevos escenarios del alquiler de locales comerciales. De hecho, hoy escasean algunos locales, por supuesto, con algunas características, ¿no? Esa escasez de la que habla justamente Pedraza tiene que ver con el hecho de la reactivación paulatina, muy lenta, del sector inmobiliario, específicamente de lo comercial, que es lo que vamos a hablar en esta primera parte en cuanto al informe inmobiliario. Hablando de los negocios en Villa María, tenemos datos para compartir en cuanto a la apertura y cierre de comercios, que obviamente uno puede pensar en la tendencia del 2020, que es bastante clara, sobre todo en el parate que arrancó allá a fines de marzo y sobre todo pasando la mitad del año pasado. Pero justamente, ¿cuál fue el comportamiento con respecto a este año? El 2021, como marcaba Pedraza, fue más lento de lo que se esperaba la reactivación y en muchos casos, y adelantando parte inclusive de lo que va a ser la segunda parte del informe, el nivel de morosidad fue más alto este año que el año pasado, llamativamente. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de los comercios. ¿Qué es lo que pasaba en el 2020 en cuanto a habilitación de comercios y algunos que cerraban, obviamente, por la situación de pandemia, por el impacto de la pandemia, el daño colateral en la economía? Esta es la situación que se dio con el año cerrado. Esto es lo que ocurrió con nuevos comercios que se habilitaron, 92. Que la gran mayoría, hay que decirlo, fueron en enero y febrero, por cuestiones lógicas, que en marzo, a partir del 19 de marzo, con la cuarentena, se dio un cierre con lo que fue las medidas del gobierno, y luego en abril se dio el número más bajo, que llamativamente, abril suele ser un mes que repunta en las estadísticas en cuanto a apertura de comercios, y tanto abril del 2020 como abril del 2021 fueron los 2 meses de menor cantidad de habilitaciones de comercios. Y vemos en la placa que los negocios que cerraron fueron 376 el año pasado. Es la estadística del 2020 de enero a diciembre. Es lo que marca que vemos allí la Dirección de Habilitaciones Únicas del municipio. Plena pandemia, total lógica. Fíjate el porcentaje de negocios que cerraron, cerca de 400 y menos de 100 abrieron. Sí, y de hecho, en la estadística, Héctor, para que teníamos el dato, inclusive que nos brindaba la gente de Habilitaciones Únicas, era llamativo ver la cantidad de personas que iniciaron el trámite de apertura de un comercio y no terminaron de concretarlo. Porque con la cuarentena, obviamente, y por las cuestiones económicas que imposibilitaban el hecho de avanzar con los trámites, llevaron a no completar el trámite. Por eso se traduce en mayor cantidad de cierres que se dieron de forma más marcada, no tanto en abril, sino llegando a junio, cuando ya habían pasado 2 meses de cuarentena y generaba, obviamente, complicaciones económicas en los comercios. Así que más o menos podemos hablar de que en el año pasado hubo 300 comercios menos en Villa María. No sé los números de
de este año si el repunte ha sido significativo. Pero el año pasado nos quedamos con 300 comercios menos. Sí, 372 comercios menos. La gran mayoría, hay que decirlo, si bien no está el porcentaje 100% cerrado, pero la gran mayoría se da en la zona céntrica, pero también en barrios cercanos, y afectó inclusive lo que nos señalaban desde habilitaciones a los comercios de cercanía, porque muchos también en algunos barrios terminaban cerrando. Pero vamos a pasar a la placa del 2021 para ver el comportamiento. Digo, porque en esto de lo que hablaba Pedraza en la primera parte de este informe, en la primera parte de la nota, tiene que ver con la reactivación. Y específicamente en lo comercial, si bien fue más paulatina, más lenta, se termina dando de que hay alta demanda y de hecho están faltando algunos tipos de locales, que son los estándar, los Acá más se chicos. emparejó un poco. También siguen siendo más los que cierran que los que abren. Siguen siendo más los que cierran que los que abren. Este dato es directamente municipal. Esto es dato municipal acá contabilizado hasta el mes de octubre inclusive. O sea que son datos actualizados. Faltarían estos primeros 15, 17 días de noviembre. 194 comercios que llegaron a habilitar. Dato importante. De esos 194, la mitad habían iniciado el trámite el año pasado y abrieron el negocio este año. Que son justamente personas que por las condiciones económicas no llegaban, y 248 negocios cerraron también este año. Que, como decía en el comienzo, el mes más flojo, y coincidió con el 2020, obviamente las medidas también se dieron en el mes de abril, fue justamente ese. El año pasado no hubo ninguna apertura de comercios en abril y este año fueron menos de 10, inclusive las que se dieron en ese mes aquí en Villa María. Si sumamos lo del año pasado con lo de este año, 2020-2021, nos arroja que por lo menos en Villa María hay 250 comercios menos. Uno lo nota en la calle con tan solo ir al casco céntrico. Sí, exactamente. Es la postal inclusive que mostrábamos hace minutos. Allí las imágenes, de hecho, son de la jornada de hoy, la cantidad de locales que se encuentran vacíos. Para tener en cuenta, y vamos a dejar la segunda parte para mañana, nos vamos a meter en alquileres. No solo en cuanto a costos de Villa María, nos vamos a sorprender en cuál es el costo máximo que se pide por un local específico en Villa María, que lo tenemos inclusive en relevamiento que hemos hecho por inmobiliarias, y por otra parte nos metemos en alquileres y compras también, no solo de lo comercial, sino también en cuanto a casas, departamentos y la demanda de la gente aquí en el sector inmobiliario en Villa María. Me dicen, bueno, de locales comerciales hay muchos, entiendo, uno lo ve a las claras, pero en lo que es casa de familia se hace complicado porque hay mucha gente que, no te quiero spoilear, pero se está adelantando que hay mucha gente que está buscando casa con patios y hay pocas para alquilar. Sí, y de hecho vamos a hablar de eso, del cambio de modalidad en la demanda, en la búsqueda de la casa, que lo ha llevado la pandemia. Lo que fue la cuarentena llevó justamente a la tendencia que cambiara en lo que busca la gente, y no solo en la tendencia, ha cambiado también el precio. En Villa María lo mostramos mañana.